Hola, bienvenidos. El día de hoy nos toca hablar de una región muy lejana pero muy interesante. Nos acompaña el doctor Víctor López Villafañe, maestro emérito del Tecnológico de Monterrey y experto en la región Asia-Pacífico. Esperemos que les guste. En términos de la geografía, los países que están en el este de Asia, digamos la parte norte, serían los países como China, Corea del Sur, Corea del Norte y Japón, ¿no? Después en la frontera de China y Vietnam estaríamos hablando de lo que es el sudeste de Asia, ¿no? Países como propio Vietnam, Tailandia, Camboya, Laos, Malasia, Singapur y finalmente Indonesia. Si vamos más hacia el centro de Asia, estaríamos hablando entonces de lo que se conoce como el sur de Asia, principalmente la India, que es digamos la masa geográfica y cultural pues más impresionante del sur de Asia. Áreas muy diversas, no solamente en geografía, con climas muy diferenciados según donde esté uno, es muy diferente si uno está, por ejemplo, en Japón, que es, digamos, es un país isla, está compuesto por islas, mientras que, por ejemplo, China pues, es una masa muy grande de valles, de montañas, de ríos, zona costera muy, muy grande que viene prácticamente desde la península en el norte de China hasta Hong Kong, atravesando por el estrecho de Taiwán. Son poblaciones y lenguas muy diversas, muy diferente a lo que es América Latina, por ejemplo, que hablamos prácticamente español. En el caso de Asia, sobre todo el este de Asia y el sudeste de Asia, prácticamente todos tienen lenguas diferentes, incluso entre ellos en reuniones oficiales tienen que dirigirse en inglés, ¿no? Seminarios y en congresos. El idioma japonés es una derivación del chino. Los japoneses llevaron los ideogramas chinos, les dieron su propia pronunciación y eso se convirtió con el tiempo en la lengua japonesa que hoy conocemos, ¿no? En términos de poblaciones, pues China destaca, ¿no? Una población enorme de más de 1.300 millones de habitantes. Japón es pequeño en términos de población con respecto a China, son 120 millones de habitantes y después tenemos ya poblaciones no tan cuantiosas, tan grandes como las de estos dos países, ¿no? Tienen religiones, tienen lengua, tienen grupos étnicos diferenciados entre ellos. Los japoneses son shintoístas, religión fundacional, original de los japoneses, y el budismo es una religión que vino transitando desde la India por China y finalmente arribó a Japón hace ya 6, 7, 8 siglos. Los chinos siguen siendo budistas, aunque manejan también taoísmo. Los hindús, pues hinduismo fundamentalmente, y en el sudeste de Asia, pues es budismo, hinduismo. Hay países muy interesantes como Malasia, por ejemplo, ¿no? Que manejan poblaciones hinduistas, poblaciones malayas que profesan el, el budismo. Un rasgo interesante es que Filipinas es el único país católico en toda Asia, donde hay otra porción de católicos, menor cuantía es en Corea del Sur, una herencia de misioneros que llegaron en el siglo XIX a profesar la religión católica, entonces hay una porción de católicos en Corea del Sur. Son países con una cultura sorprendente, ¿no? De arte, de literatura, fascinantes, ¿no? Yo recomiendo mucho poder indagar sobre las raíces de estas culturas, ¿no? De su historia. Lo que sorprende más de esta región es el desarrollo de la economía en general de todos estos países. Japón, de quedar destruido en 1945, se convirtió en 1968. Japón ya era, después de los Estados Unidos, la economía más importante del mundo. Y después de 1978, que China empezó una serie de reformas económicas, el crecimiento de China ha sido espectacular, con tasas de crecimiento muy altas, de más del 10%, y han convertido a este país también en una superpotencia económica. En 2011-2012, la economía de China superó a la economía de Japón y entonces se convirtió en la segunda economía del mundo después de la economía de China. Se dice que la economía de China podrá en los próximos 10, 15 años convertirse en la economía más importante del planeta. Eso habrá que verlo. Son dos países que son actores en el desarrollo de lo que pasa en el mundo, ¿no?
sí hay problemas, sobre todo problemas de rivalidades de estos dos países. China es una potencia y Japón también es una potencia, y entre ellos dos hay disputas ahora, por ejemplo, territoriales. Hay unas islas en medio de estos dos países, los japoneses le llaman las Senkaku y los chinos Daoyu. Son islas en disputa, los dos dicen que les pertenecen. Sobre todo para Japón, la idea de cómo se ha tenido que ir adaptando al peso político, al peso económico de China, cuando Japón durante muchos años disfrutó ser el país hegemónico en Asia. Digo, hay rivalidad económica, pero por otro lado hay gran complementariedad entre estos dos países. Los empresarios japoneses hacen enormes inversiones en China, sobre todo en la industria automotriz, en la industria electrónica, en la industria también textil, diseñadores muy importantes para las industrias chinas del vestido. Y China también, China vende, exporta, hace ventas ahora muy cuantiosas al mercado japonés. Entre ellos dos también hay ahora pues una relación muy estrecha, por ejemplo, en términos de turismo, ¿no? Los datos nos señalan que los turistas chinos son ya los número uno en visitar Japón. Les encanta ir a Japón. Estamos hablando de 4 o 5 millones de turistas chinos y que todavía se les pide visa. Está promoviéndose la posibilidad de que no haya visa, y esto seguramente que va a incrementar el número de chinos que quieran visitar Japón. Entonces hay conflictos, pero hay al mismo tiempo necesarias solidaridades, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista económico. Hay un intercambio cultural de consumo entre ellos. Por ejemplo, los japoneses venden mucho en China y también Corea, ¿no? Ahora lo que se llama las nuevas industrias del entretenimiento, los manga, grupos musicales japoneses, coreanos. O sea, hay una relación muy estrecha, ¿no? También en términos de literatura. Murakami es un literato japonés muy apreciado, no solamente en Europa, en los Estados Unidos, en América Latina, en México, sino también en China, en Corea. Entre ellos, pues, hay un deseo de conocerse, de admirarse, y esto hace, pues, entonces una región muy, muy, muy interesante. Bueno, diríamos que los principales retos de la región, quizá el resolver sus conflictos territoriales de la mejor manera. El conflicto territorial ha derivado a puntos muy álgidos, ¿no? Entre China y Japón. También yo creo que un reto ahí es el peligro latente de Corea del Norte, con su estrategia militar, la posibilidad de tener poderío nuclear. Los japoneses han hecho reformas, rearmarse, ¿no? De poder tener un ejército. El ejército japonés fue prohibido después de la Constitución de 1947 por su actividad en la Segunda Guerra Mundial, y entonces fue un acuerdo que Japón no tuviera ejército y no tuviera la posibilidad de ser un país beligerante. Sin embargo, se han hecho reformas constitucionales en Japón para permitir una capacidad militar y quizá nuclear para poderse, digamos, defender frente a estas nuevas amenazas, que podría ser para ellos la amenaza de China o la amenaza de Corea del Norte. China no se va a quedar con los brazos cruzados. El reto de China ha empezado a tener un decrecimiento económico, ya no está creciendo a tasas muy altas de más del 10%, ha venido decreciendo a partir del 2009, ya tiene tasas de crecimiento, digamos, de menos del 7%, sabiendo que China necesita crear muchos empleos, y el incremento de protestas sociales en China, la demanda de apertura política en China está gobernada por una dictadura o sistema autoritario. ¿Cómo van a enfrentar el tema de la protesta en pro de una democratización del sistema político chino? Por parte de Japón, yo creo que internamente el reto es el envejecimiento de la población japonesa. Tiene una porción de su población, no sé, entre el 20 o 25%, que son de más de 60 años. Es gente que está jubilada o por jubilarse, ¿no? Pensionados que van a gravitar sobre el sistema económico japonés, y esto ha modificado notablemente todas las estructuras políticas, las estructuras económicas e incluso las estructuras de vida en Japón, ¿no? Hay que darse cuenta, si uno va a Japón, si va uno a Tokio, por ejemplo, va a encontrar que la infraestructura que está hecha para discapacitados, para gente que tiene problemas para la movilidad. Entonces es muy interesante ver los cambios que esto está generando. Yo diría que son de los retos. Serían los estados, los gobiernos, las empresas y las poblaciones, ¿no? Las empresas japonesas en la región probablemente son las más antiguas. Hay empresas que tienen más de 300 o 400 años de vida. Vienen desde la época feudal. Tienen ellos una capacidad histórica de enfrentar retos y transformaciones muy formidables, porque ahora tienen la competencia de las empresas coreanas en automotriz y en electrónica. Los electrodomésticos coreanos han desbancado a los japoneses, y también vienen las empresas chinas.
compiten, digo, que están haciendo desarrollos económicos, inversiones en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en México, empresas japonesas, las empresas coreanas y las empresas chinas participan. De los 10 principales bancos del mundo, 3 o 4 pertenecen a los bancos chinos, tienen un capital gigantesco. También los gobiernos, ¿no? Los gobiernos están determinando la actuación de las estrategias para saber hacia dónde se dirigen, ¿no? Y también pues hay diferencias notables si estamos hablando, por ejemplo, de Corea del Sur y de Japón, que son sistemas democráticos, la población vota, que en China no hay elecciones. Desde 1949 se sigue determinando por la evolución y las decisiones que toma el Partido Comunista Chino. Lo mismo pasaría en Vietnam. Vietnam todavía hoy es un gobierno al frente de un partido comunista. Entonces, digamos, y en otras partes pues, hay elecciones, Malasia, hay dictaduras por ahí, como la de Myanmar, de Tailandia, en fin, hay una diversidad política. Yo creo, en mi punto de vista, es que aquellos países que tienen gobiernos democráticos, creo yo que tienen mejores condiciones para poder enfrentar los retos que les significan, ¿no? Pues es una experiencia de haber aprendido y conocido países fascinantes, ¿no? Todavía lo disfruto mucho cuando voy a Tokio, por ejemplo, que es una ciudad fascinante para conocer, para caminarla, que se ha transformado por 3 ocasiones, ¿no? En ser una ciudad industrial en los 50, 60, pasó a ser una ciudad electrónica en los 70, 80, 90, ahora es una ciudad de diseño, es una ciudad en donde uno camina y parece un museo, es una instalación de grandes diseñadores de la arquitectura y de la moda. Pekín es una masa gigantesca de edificios que determina mucho del pensamiento chino, de cosas grandes. Si uno va a Kuala Lumpur, volviendo a admirar las Torres Petronas, ¿no? Y el centro es la combinación también de arquitecturas islámicas, budistas, hinduistas, ¿no? Es una ciudad fabulosa, pero lo mismo podría decir de Bangkok y podría decir de Saigon, ahora Ho Chi Minh, de Singapur, en fin, la modernización de todas estas ciudades, de Seúl también, es fascinante su cultura, su música, ¿no? La literatura. Una novela que me cautivó mucho fue la del Fin del Mundo de Murakami, ¿no? Su reseña sobre el mundo subterráneo de Tokio y el mundo, digamos, aparente y flotante de esa ciudad. Esa novela termina, si no mal recuerdo, con el escape por una de las coladeras que determinan al Parque Hibiya en Tokio. La novela es de ficción, pero fui a ver porque el Parque Hibiya existe, es uno de los parques más famosos en el centro de Tokio. Como mexicano, en el caso de Japón, en el caso de China y de otros, lo que fascina es la combinación de lo antiguo, de lo histórico, lo que han preservado con la modernización. Dentro de la propia ciudad de Tokio, por ejemplo, no se diga de Kioto, encuentra uno los templos budistas más fabulosos en medio de un diseño de una ciudad posmoderna. Igual en Pekín, la Gran Muralla, que solo está a 45 minutos del centro de Pekín, es el recuerdo de una obra masiva, fantástica, de un periodo de la China en varios cientos de años. Plaza Tiananmen y el Palacio Imperial que queda y que se puede visitar. Yo acabé de estar recientemente en Bangkok y estuve en Camboya, estuve en Angkor Wat, visitando los templos budistas con también escurrimientos hinduistas, fabulosos frente a la construcción, en el caso de Camboya, de un país muy pobre que está tratando de modernizarse, pero con base a lo antiguo. Yo creo que eso es lo que fascina a los mexicanos y también debe ser una lección para los mexicanos. Hemos tratado de destruir, y son formas de destruir lo antiguo de México, lo valioso de la cultura mexicana del pasado, y eso debe ser el alma para construir el puente de la modernización. Como mexicano, al hacerme estudioso de esta región, fue la posibilidad de conocer la historia, conocer su desarrollo, pero en partes que se integran de una manera magnífica. Permite entonces creer que el pasado no es algo que solamente se fue, sino que el pasado puede ser una piedra que uno la puede traer y plantarla como un cimiento de una nueva cultura y de una nueva era de modernización. Uno de los cambios recientes en el área de Asia-Pacífico es el cambio que hubo a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
respecto al TPP. El TPP, que era este pacto transpacífico que empezó en el año 2006, Singapur y Brunei, que son países con mucho capital pero con pocos recursos, necesitaban ver mecanismos de cooperación internacional para poder expandir su alcance de comercio internacional. Uno de los principales promotores de este tratado fue Obama. A partir de la inclusión de Estados Unidos, hubo un total de 12 países que se incluían en este TPP, pero llega Donald Trump a la presidencia y se sale de este acuerdo. Sin embargo, el TPP continúa. Ahora ya son 11 países, de los cuales México fue el primero en ratificar este tratado, y en este acuerdo de cooperación se incluyeron además muchas de las cosas que Estados Unidos no quería que formaran parte del acuerdo. Como por ejemplo, podremos hablar de, no sé, algún tipo de licitación para aplicación de fármacos, que en Estados Unidos la industria farmacéutica está muy protegida. En el caso de estos países, pues necesitan de estas licencias de uso de estos fármacos para poder generar medicamentos similares o genéricos, como por darles un ejemplo de el tipo de previsiones que había puesto Estados Unidos. Ahora que ellos no están, los otros 11 países siguen con el tratado. Japón es otro de los países que está muy interesado en que se lleve a cabo. Y es irónico que este tratado se apoyó por Estados Unidos, sobre todo para hacer un contrapeso con China. China, a partir del año 2008-2009, ya se ve como, o se presenta como un país con potencial hegemónico muy fuerte, y este TPP iba a ser el contrapeso contra ello. Y pues no fue así. Una vez que Estados Unidos sale, pues Estados Unidos se ve obligado a buscar otro tipo de contrapesos respecto a China, y China sigue fortaleciendo su posición a nivel internacional. Una de las maneras en las que logra esto es a través de la iniciativa de Franja y Ruta, que son una serie de inversiones en infraestructura megamillonaria que pretende de cierta manera reactivar lo que alguna vez fue la Ruta de la Seda, pero con mecanismos muy específicos de colaboración financiera y de generación de infraestructura de intercambio. Bueno, la situación en la península de Corea, creo que este año 2018 ha sido muy emocionante o de mucha tensión. Desde que llega Kim Jong-un a tomar el control de Corea del Norte en el año 2011, se tenía la esperanza de Kim Jong-un, al ser una persona educada en Occidente, iba a traer con ello cambios a Corea del Norte, y esto no sucedió. Kim Jong-un siguió desarrollando el uso de armas, misiles intercontinentales, y en el año 2016 logra de manera exitosa hacer pruebas con armas nucleares. Es en este momento cuando Kim Jong-un se presenta, por así decirlo, en el escenario internacional para comenzar a abrirse a futuras negociaciones. Durante todo este tiempo, sobre todo a partir del año 2003, que Corea del Norte fue nombrado parte del eje del mal durante el gobierno de Bush Jr., Norcorea sufrió de muchas sanciones económicas. A finales del 2017, Kim Jong-un comienza a hacer declaraciones sobre que quiere negociar, quiere participar y sobre todo colaborar con su vecino del sur. Y en este sentido, creo que le vino muy bien el cambio de gobierno al gobierno del actual presidente Moon en Corea del Sur, porque es una persona que viene una tradición de establecer mecanismos de paz y de cooperación con Corea del Norte, ¿no? Se comienza a hablar acerca de que puede haber diálogo con Corea del Norte. De hecho, en las Olimpiadas de invierno hubo un equipo de hockey sobre hielo femenil que fue hecho en conjunto por ciudadanos de las dos Coreas, que quizás suena como algo simbólico o no nos transmite la relevancia de un hecho de este tipo. A partir de esta colaboración en el equipo de hockey sobre hielo, se llevó a cabo una cumbre de cooperación intercoreana, en el cual por primera vez, desde 1953, que se firma el armisticio al final de la Guerra de Corea, Corea del Sur tiene participación activa en determinar su propio destino y además está tomando liderazgo
en esta negociación con Corea del Norte. Se habla, por ejemplo, de, uno, terminar la guerra de manera oficial, es decir, ya por fin firmar un tratado de paz. Dos, se habla de desnuclearización de la península, que claro que tendría que ser algo paulatino, y se comienza a hablar de nuevo de una posible reunificación. Yo en lo personal creo que la reunificación es más un ideal a perseguir, como para tener un camino para la negociación, más que un proceso que se vaya a llevar a cabo en el corto o mediano plazo. Pero sin embargo, esto sirve como el camino o la visión conductora para la negociación entre las Coreas. De hecho, se esperaba que hubiera una reunión en junio entre Estados Unidos y el líder de Corea del Norte. Eso ahorita estamos en un momento en el que Estados Unidos habla de cancelación, mientras que Corea del Sur está hablando sobre nada más un retraso en esta negociación. Así que habría que ver, ¿no? Estamos en un momento clave para la historia de la península intercoreana, en donde el factor Trump, como lo llaman algunos, ha generado incertidumbre, pero afortunadamente tenemos el cuerpo diplomático de Corea del Sur que ha estado participando de manera muy activa en tomar control de su propio destino. Y en este sentido, Corea del Norte, por presiones internas y por presiones externas, ha logrado, o sea, ha llevado a que Corea del Norte también entre en este proceso de negociación. Así que será una de las cosas muy interesantes que espero que todos estemos muy al tanto y que lo sigamos muy de cerca, no solamente dentro de los salones, sino además en las noticias y en los medios.